Nos da a conocer hoy los avances en materia de responsabilidad parental y pago de pensión de alimentos. A octubre de este año se han pagado más de 588.000 millones de pesos en pensiones alimenticias. Esto es casi el doble de lo pagado en el mes de mayo de este mismo año. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña a esta hora la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. Ministra, como siempre, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Hola Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo evalúa el Ejecutivo, usted como ministra de la Mujer y las afectadas finalmente, en su gran mayoría, por el no pago de pensiones de alimentos, lo que han sido el cambio normativo, pero más allá de la norma y la ley, digamos, lo concreto que es que se haga justicia, digamos, con los niños y niñas en Chile? Bueno, el día de hoy estuvimos precisamente recordando que hace 2 años empezó el registro de deudores, que luego fue complementado por la ley de pago efectivo, y las palabras de la señora Esperanza, que es beneficiaria de la ley, lo decían muy claro, que ella recibió 2 pagos con cargo a los fondos de AFP del deudor, que era plata que ella ya había pensado que nunca le iba a llegar y que era justicia para ella y sus hijos. Efectivamente, como se señalaba, se han duplicado los pagos que teníamos en mayo y ese es el balance que hacemos como Ejecutivo, que eso fue gracias a gestión. ¿Por qué? Y creo que lo hablamos en algún momento, incluso en mayo, que habíamos inyectado a través de la Ley de Presupuesto 2024 11.000 millones en el sistema. ¿11.000 millones para qué? Para funcionarios en tribunales de familia de todo el país, para interoperabilidad, es decir, que se enchufen los sistemas entre la Comisión para el Mercado Financiero y los tribunales de familia y para ir acelerando los tiempos. Eso ha logrado que no solamente se dupliquen los pagos ya efectuados, sino que además hoy las órdenes de pago están alcanzando una cifra récord de 1.300.000 millones de pesos. Y creo que estamos avanzando firmes en algo concreto, que es que más de 60.000 familias estén recibiendo los recursos que necesitaban, pero también que vayamos avanzando en un cambio cultural hacia la corresponsabilidad. Claro, y en ese tema, y recuerdo también lo que fue nuestra conversación en mayo, hemos conversado varias veces también sobre esta ley y la relevancia que tiene, está justamente en cómo se va aceitando el sistema, la institucionalidad, para lo que es el cobro, pero también para de alguna manera ir actualizando el sistema del registro de deudores, que en algún minuto se generaban algunas dudas con respecto de, bueno, si se pagó la pensión, sigo en el registro, no puedo acceder a un crédito, hay un problema ahí. ¿Esto ya se ha ido solucionando con el tiempo, ministra? Lo que ocurre es que cuando se legisló sobre el registro de deudores en el gobierno anterior, hay que reconocerlo, siempre lo reconozco, es una ley que impulsó mucho la ex ministra de la Mujer del presidente Piñera, Mónica Salaquet, se legisló sin la posibilidad de salir del registro. O sea, tú entrabas y entrabas. Claro. Eso empezó a regir, como estaba estipulado, en noviembre del 2022 y luego en mayo del 2023, cuando empieza a regir nuestra ley de pago efectivo, modificamos aquello. ¿Por qué? Porque creíamos que era necesario un incentivo para los ya a esa altura decenas de miles de deudores que se acumulaban en el registro para que pagaran. Entonces, desde mayo del 2023, los deudores tienen la opción de salir del registro, efectivamente, y poder recuperar tanto los trámites que les están vetados por estar en aquel, como también otras cuestiones, ¿cierto? Y eso ha tenido un efecto, ha sido exitoso. A mayo, 1/4 de los que estaban inscritos habían salido. ¿Y cómo se llega? O pagando o llegando a un acuerdo de pago serio y suficiente. Sí. Entonces ha permitido que se aumente el uso de la ley de pago efectivo, pero que también el registro tenga un incentivo para que los deudores lleguen a un buen acuerdo, que no puede ser cualquier acuerdo, ¿cierto? La otra parte lo tiene que aceptar. Claro, pero es una posibilidad que abrimos como gobierno porque creemos que es un incentivo también a poder regularizar la situación. Ahora nos falta una patita de implementación que ya hemos comprometido como gobierno que se va a tramitar, que tiene que ver con expandir la inhabilidad para ser candidatos. Que recordar que cuando se legisló esto, se legisló para las elecciones de cores, concejales, alcaldes y alcaldesas y gobiernos regionales. Esas elecciones ya ocurrieron y pudieron ver en las noticias que el servicio electoral, como una de las miles de instituciones que están hoy registradas en el registro, efectuó las inhabilidades. No pudieron inscribirse varios candidatos.
y candidata también. Sí, claro. Pero ahora nos falta avanzar a eso en parlamentarias y presidenciales, porque no puede ser que para unos sí y otros no. Lógico. Ley para todos finalmente, y esa inevitabilidad tiene que correr para todos, y es justamente el espíritu también de la ley, o sea, uno de los espíritus. Así es, está pendiente esa patita entonces. Claro, ya. Interesante el punto que usted menciona, porque aquí hay dos claves a mi parecer. El pago de la pensión, la justicia de pagar, y esto va a los niños y niñas, recordemos, y el tema también de llegar a acuerdos y en muchos casos hacerse finalmente presente. O sea, eso también es más que un incentivo, es una obligación, pero ya, pongamos el incentivo. Yo entiendo el concepto para hacerse presente y llegar a acuerdos justos para los que finalmente tienen que llegar estos dineros, que son los niños y niñas. No solamente se concentra en el pago mismo, sino que finalmente en que se vaya generando un sistema de pagos que regularice esa situación. Así es, y aún nos falta mucha deuda que está en la sombra, por eso el llamado que hacemos permanentemente es activar el proceso. Nosotros no podemos ocupar estas nuevas herramientas en deudas que son de palabra. Claro. Necesitamos que eso esté regularizado y sabemos que por muchos años ha sido muy tedioso y hay poca fe, pero las cifras que estamos dando son bien contundentes y muestran que el sistema, como tú decías, se está aceitando. Ahora, no hay nada que pueda obligar al cariño y al cuidado. Lógico. Pero nuestro país tiene la Ley de Garantías de la Infancia y, por lo tanto, el bienestar superior del niño también se tiene que expresar en estas cuestiones. Y ahí también, para quienes no están llegando a acuerdo y siguen ahí esforzándose por mantenerse en la deuda y en el registro, queremos recordarle a esas madres y un 3% también de padres, porque también hay mujeres deudoras, Hay un porcentaje, sí. que es por eso que hemos incluido, a propósito de gestión y modernización, hemos incluido el registro de deudores ¿en qué? En el registro social de hogares. Eso quiere decir que el día de hoy el Estado, cuando mira a una familia para evaluar si recibe un subsidio o no, sabe que en esa casa hay un niño o niña al que no le están pagando la pensión y eso cambia su calificación. Nos parece un avance administrativo importante, que no va de cargo tampoco a las mamás, ni a las personas a las que la deudan, sino que es algo que ya está en el registro social de hogares. Ahora el Estado tiene eso a la vista. Ministro Orellana, en el sistema, ¿cómo ha ido también funcionando la situación y solucionando algunos temas con respecto a los tribunales de familia, cuando se van acumulando muchas causas y esto finalmente va engrosando lo que es finalmente el objetivo final, que se cumpla con el pago de las pensiones? Lo conversamos también en su minuto. Así es, el informe financiero de la Ley de Pago Efectivo venía con 800 millones de pesos solo para ese ítem. Sin embargo, hay que reconocer que ya los tribunales de familia venían con una sobrecarga de hace muchos años. Sí, claro. ¿Cierto? Quedaron fuera de varios procesos de modernización que otras aristas de la justicia sí tuvieron. Y es por eso que hemos seguido inyectando recursos en el sistema, como los 11.000 millones que recordaba. Ahora la estrategia ha sido también ir modernizando, ir digitalizando algunos procesos, como por ejemplo la interacción con los bancos, para que puedan consultarse en una forma más en línea y no sea tanto papel sale, papel vuelve, porque eso es lo que va generando atochamiento. Eso nos ha permitido ir reduciendo los tiempos en este periodo, desde la última vez que hablamos, ¿cierto? En estos 6 meses, pero ya ahí también quiero reconocer el rol que ha tenido la ministra encargada de la Corte Suprema para esta ley, que es la ministra Gloriana Chevesich, que nos acompañó hoy en el Parque Violeta Parra de Los Espejos, porque bueno, esto ha sido un trabajo de muchas instituciones, lo ha liderado el Ministerio de la Mujer porque es el rol que nos asigna la ley, pero ha sido un trabajo con el Registro Civil, con la Tesorería General de la República, con el Servicio de Impuestos Internos y también el sector privado. Porque hay, por ejemplo, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras que tienen un rol tanto en el registro de deudores, negando algunos créditos o reteniéndolos, o ejerciendo, ¿cierto?, el depósito a las cuentas de los niños y niñas. Han estado ahí también trabajando mucho para mejorar su sistema. Sí. Ha sido un trabajo bien arduo. Sí, claro. Ministra, usted mencionaba también ir afinando otros puntos, por ejemplo, la relación con los bancos. ¿Hay otros procesos, otros pasos que se siguen en términos de lo que ha sido este cambio en la norma y en el sistema finalmente? Bueno, ahí siempre estamos evaluando cómo mejorar. Siempre estamos evaluando cómo mejorar porque no basta que las cosas queden en la ley, ¿cierto? Hay que gestionar para que pasen y en eso hemos estado y esperamos tener una conversación también con el sector privado, que donde la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que se me pasaba, no ha dudado en cursar multas cuando se debe, pero nos interesa también siempre estar adaptando los sistemas para que cumplan el objetivo. Y el objetivo es que los recursos lleguen a las familias que los necesitan.
Ministra Orellana, en los minutos que nos queda, déjeme llevarlo a otro tema de la contingencia. En las últimas horas, parlamentarias de oposición han solicitado de su parte disculpas públicas tras lo que dicen es el silencio ante denuncias de índole sexual. Esto relacionado con lo que ha sido, por ejemplo, el caso Monsalve. Disculpas públicas de parte suya a esto por parte de parlamentarias de la oposición, en un acuerdo de resolución de la Cámara, digamos, por silencio ante denuncias de índole sexual. ¿Qué tiene que decir al respecto sobre este emplazamiento que hacen las parlamentarias, entre ellas la diputada Paula Labra, Camila Flores, Flor Baiz? La verdad es que, de acuerdo a mi jefa de prensa, en los días inmediatos después de que se conoció la denuncia en contra de Manuel Monsalve, las transcripciones de mi entrevista dan como para 24 carillas. Así que silencio no ha habido. Podemos discutir, como siempre, respecto a qué a ellas les habría gustado, cómo mejoramos siempre los procesos para un delito que cada vez se denuncia más, como son los delitos sexuales, que antes quedaban en silencio. Ahí me parece que hay mucho para mejorar en muchas instituciones, pero silencio de nuestra parte no ha habido. Lo que hay que recordar es que los delitos sexuales son delitos de acción penal pública previa instancia particular y por lo tanto, como ellas bien saben, porque son legisladoras, el Cernamec no puede querellarse de oficio. Y la víctima, en este caso, legítimamente, porque es una mujer mayor de edad, ha decidido una representante particular y nosotras respetamos, por supuesto, aquello. Ahora, no conozco lo que se está reclamando, pero yo quiero recordar que hubo una sesión en donde incluso se nos acusó a mí y a la ministra de ser cómplices de delitos sexuales. Claro, por el silencio mismo, digamos, que eso ya es otra vereda, pero fuera algún minuto mencionado en Estarda. Silencio no ha habido de nuestra parte desde que tomamos conocimiento de la existencia de la denuncia el jueves que yo llegué de Ginebra, tomamos acciones. Y en segundo lugar, en esa misma sesión que se está reclamando, se nos acusó literalmente de ser de cómplices de delito. Entonces yo creo que no todo vale en política, que por supuesto todo está abierto al debate y las parlamentarias saben que en general, como ocurrió con la ley de pago de pensiones de alimentos, cuando trabajamos en torno a la idea y con un horizonte que no es una pelea entre políticos por la política, podemos avanzar. Claro, en ese sentido tiene un cariz y eso es lo que se critica desde la oposición, lo tomo desde lo que dice la oposición en términos de que la denunciante, y tiene que las instituciones funcionar evidentemente, es una funcionaria de gobierno y el denunciado era funcionario de gobierno. En ese sentido, ¿cuál es? Y cómo ahora con el paso de los días también, evidentemente a la espera de lo que pueden ser los procesos judiciales correspondientes y también con el resguardo, digamos, de la víctima en este caso, ¿evalúa usted qué fue el manejo del gobierno y cómo se está manejando hoy este tema? Yo la verdad no conozco otro caso en el cual voluntariamente hayan declarado presencialmente el presidente y la ministra del Interior. Eso demuestra el compromiso de nuestro gobierno con la justicia. ¿Pero es suficiente con eso? Le pregunto. O sea, tenemos una persona que salió de su cargo. Tenemos una investigación que ha sido para dar garantías entregada a la Contraloría General de la República, una investigación administrativa. Y tenemos a los dos principales cargos de la República de nuestro país que han declarado voluntariamente precisamente para contribuir a esclarecer cualquier investigación. Ahora, ¿y cuando se critica que fue una reacción más bien tardía esa medida? Eso se ha dado según se han ido dando los procesos judiciales. Ahora es todo un proceso que va a avanzar porque es un juicio. Y por lo tanto, al no tener nosotras la representación jurídica, hemos estado haciendo otras gestiones, como por ejemplo, recordarle a las instituciones la ley Antonia, a propósito de la difusión de información privada de la denunciante. Creemos que es un factor muy importante y de él depende la fe pública de miles de mujeres que están mirando este proceso y que ven cómo se exponen y ventilan detalles de la denunciante que no deben ser expuestos y que lo dejamos muy claro en la ley Antonia. Eso es el foco que estamos teniendo ahora porque también se está discutiendo mucho de delitos sexuales. Sí. Enhorabuena, porque cuando se habla de delitos sexuales, más personas que los han sufrido se dan cuenta de que lo que les ocurrió no está bien. Y ahí queremos recordar, lo siento, pero tengo que hacerlo por oficio, es mi obligación como ministra, quiero recordar que ante agresiones sexuales desde el 2022 pueden acceder a garantías explícitas de salud GES en toda la red asistencial para poder tener una canasta de atención. Así como se hace para el asma, esto también está disponible en los hospitales.
Sí, y en ese punto, por último, ministra, claro, usted lo dice, enhorabuena que se hable de la violencia contra la mujer. Siempre hay que estar hablándola para que no se dé, digamos, para no llegar a ese tipo de casos. Lamentablemente, claro, nos toca de forma más intensiva cuando se dan las denuncias, pero de alguna manera, claro, se puede ir socializando de que no hay que mantener silencio sobre estas denuncias y que las instituciones que tienen ya hay modos de resguardo. En ese caso, y por último, ayer también una situación bien compleja para el gobierno, no sé si para el gobierno probablemente tal, pero sí en términos diplomáticos. Este encargado de seguridad de la delegación de Vietnam, acusado también de abuso sexual. Ayer finalmente se llega a un acuerdo con la Fiscalía y tiene que salir del país, declarar domicilio. Esto es la información, porque ustedes tomaron contacto con la denunciante, con la víctima. Ella tenía una representación jurídica, legal en este caso. Pero esto, muchos dicen, y yo sé que los casos no son comparables, también por enfoque de género, pero ¿por qué él finalmente a este ciudadano extranjero se va, digamos? Cuando hay una denuncia de abuso sexual, ¿es por el caso mismo, por los antecedentes que no configuraban un eventual abuso sexual? A uno como que le quedó la duda. Ese es el problema. La verdad es que eso es una definición que toma el Ministerio Público y es una atribución que tienen. Nosotras no tenemos mucho más que decir al respecto porque no somos parte de aquello. Sí quiero recordar que en la ley de migraciones que está en curso, uno de los motivos que estamos señalando para la expulsión tiene que ver con la violencia de género. Digamos que tenemos suficiente con los locales, sí. ¿cierto? Sí, claro. Por último, antes de despedirnos, ministra, ayer tuve la oportunidad de conversar con su colega, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Le pregunté justamente por el caso Monsalve desde el punto de vista político, más allá de lo judicial, lo dejo a un lado. Y él dijo que fue un golpe para la moral del equipo, digamos, del gobierno. ¿Usted está de acuerdo? La verdad es que yo creo que, pudiendo compartir ese diagnóstico, la víctima es una, la denunciante. Y lo que hoy nosotras tenemos que hacer, y en eso estamos haciendo, justo es el mes contra la violencia hacia las mujeres, es redoblar los esfuerzos para comunicar los avances y seguir avanzando en lo que nos queda, que es mucho. Ministro Antonio Orellana, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.